Evangelio de hoy. Martes, 18 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y muy rico. Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era de baja estatura. Entonces corrió más adelante y se subió a un sicómoro para poder verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, poniéndose de pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y, si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena que transforma. Hay momentos en la vida en que lo aparentemente insignificante se vuelve punto de inflexión. El pasaje de Lucas nos presenta uno de esos instantes que, vistos de cerca, contienen una lección profunda sobre la gracia, la conversión y la lógica del reino. Jesús entra en Jericó y todos los elementos de la narración, la multitud, la figura de un publicano odiado, la subida a un árbol, la llamada sorprendente, confluyen para mostrar no solo un cambio personal, sino una irrupción de la misericordia que trastoca el orden social y religioso de la época. Este relato breve se abre, por tanto, como una escena teológica y humana que pide ser saboreada con calma. Cada gesto, cada palabra, cada reacción contiene ecos que resuenan hasta hoy. El publicano, una figura en la periferia. Zaqueo aparece ante nuestros ojos como una figura pequeña en estatura, pero enorme en significado. Ser recaudador de impuestos en Palestina equivalía a ocupar una posición que combinaba utilidad para el poder y rechazo por parte del pueblo, a menudo asociados con la injusticia y la traición. Los publicanos eran vistos como colaboradores del ocupante, portadores de ganancias ilícitas y, con frecuencia, como gente que se había enriquecido a costa de sus hermanos. En Zaqueo se concentran todas estas cargas. Las sospechas, el desprecio, la soledad que acompaña al hombre que ha construido su seguridad en torno al dinero. La narración destaca su nombre y su condición, pero enseguida lo coloca en movimiento, desea ver a Jesús. Ese deseo, aparentemente simple, es el primer indicio de que algo interno se agita. La curiosidad se vuelve anhelo cuando la figura que llama despierta en el corazón no solo el interés por lo visible, sino la necesidad inaudita de ser visto. Zaqueo no solo quiere mirar a Jesús, quiere ser alcanzado por su mirada. Sube a un árbol, se expone y se humilla para obtener una mejor visión. La escena, casi cómica por la imagen de un hombre adulto encaramado en una higuera, revela la honestidad de su búsqueda.
No pretende justificarse ni maquillarse ante la multitud. Simplemente toma una decisión corporal y visible. Hacerse pequeño para encontrarse con el más grande. La mirada de Jesús, reconocimiento y reverso del juicio. Cuando Jesús se detiene frente al árbol y mira a Zaqueo, el gesto contiene una ruptura. No es la mirada inquisitiva del acusador ni la curiosidad de quien busca espectáculo. Es una mirada que reconoce, que llama por nombre. Y que afirma la dignidad del otro. Zaqueo, baja. Hoy debo quedarme en tu casa. Dice Jesús, y esa frase no solo da nombre a un encuentro, sino que invierte expectativas. El aislamiento social que aquejaba al recaudador parece no importar a Jesús. En lugar de evadirlo, lo invita a la intimidad de su hospitalidad. La hospitalidad de Jesús en este contexto no es ritual ni formal. Es un acto que escandaliza a quienes observan. Comer con un publicano es, para muchos, signo de connivencia con la injusticia. Pero la invitación es teológica y pastoral. La gracia se anticipa antes de cualquier examen moral. Jesús se dirige primero al corazón herido. Y luego al comportamiento que de él brota. La comunidad que mira desde la distancia percibe amenaza. La misericordia es vista por algunos como impunidad. Sin embargo, la mirada que Jesús ofrece muestra que la prioridad no es proteger normas sociales sino restaurar vidas. Reacción de la multitud, incomodidad y cristalización de prejuicios. Al fondo de la escena se oye el murmullo. Los que critican a Jesús lo hacen desde una lógica de pureza y exclusión. El gesto de sentarse con Zaqueo es interpretado como aprobación de su modo de vivir. Este rechazo revela cómo las comunidades humanas, a menudo, confunden justicia con castigo y misericordia con debilidad. La reacción de la multitud funciona como espejo de nuestras propias resistencias. Nos cuesta aceptar que el amor se adelante, que el perdón llegue antes de la restitución, que la gracia toque a quienes nos parecen indignos. Esa incomodidad es pedagógica. Jesús la enfrenta, no escondiéndose ni cediendo al anatema, sino proclamando qué es lo que significa la salvación. Al decir que la salvación ha llegado a esa casa, no está afirmando impunidad para el pasado, sino anunciando que el encuentro transformador es posible y que, cuando pasa, demanda coherencia. Por eso la paradoja, la misericordia no elimina la responsabilidad, sino que la despierta. Conversión visible, palabras que generan obras. Zaqueo no responde con una disculpa vacía ni con la retórica de quien promete pero no cumple. Su conversión se vuelve práctica, concreta y pública. Anuncia su disposición a reparar el daño. Devuelve, ofrece la mitad de sus bienes a los pobres. Y multiplica la restitución cuando ha defraudado. Aquí se revela algo esencial del Evangelio. La auténtica fe se traduce en acciones que reordenan la vida entera. La transformación interior no es privacidad espiritual. Inmanentemente se manifiesta en las decisiones materiales. Y en la restauración de relaciones rotas. Este giro desde la seguridad del dinero hacia la generosidad libera al hombre. Donde antes había acumulación, ahora surge desprendimiento. Donde se imponía el cálculo, ahora emerge gratuidad. La respuesta de Zaqueo recuerda que el proceso de conversión no es un solo instante ni un parlamento teológico.
Es una reconfiguración de prioridades. Una disposición a soltar lo que sostiene la propia identidad. Para acoger una identidad nueva fundada en la comunión. El sentido de la restitución, ética y reconciliación. La restitución que promete Zaqueo. Revela una ética que toma en serio tanto la justicia como la misericordia. Devolver y multiplicar es un gesto de reparación que reconoce el daño causado y busca restaurar la comunidad. No es una acción meramente económica. Es un acto sacramental que une lo personal con lo social. A través de esta decisión, la conversión de Zaqueo se convierte en un testimonio público que desafía las estructuras de poder y cuestiona la legitimidad del enriquecimiento basado en la opresión del otro. Esto nos interpela. La conversión cristiana que pretende ser auténtica no puede permanecer en la esfera de lo privado. Cuando la fe toca el corazón, transforma las relaciones de poder, las prácticas laborales, las decisiones financieras y la manera de vincularnos con los más vulnerables. La restitución, por tanto, es el puente entre la penitencia personal y la justicia social. La salvación como visita, dimensión relacional del mensaje. Jesús pronuncia una frase que encierra la teología de todo el encuentro. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Esa salvación no es un acto abstracto ni una promesa distante. Es una visita que entra en la vida cotidiana y la vuelve otra. La casa simboliza el ámbito íntimo, la matriz de la existencia humana, el lugar donde se deciden las prioridades. Al quedarse en la casa de Zaqueo, Jesús está diciendo que el reino se hace hogar en la persona transformada. La salvación no se reduce a un evento sobrenatural separado de la historia. Es un acontecimiento que toca lo concreto, lo doméstico y lo relacional. Esta visita también implica una adhesión personal. La iniciativa es de Jesús, pero la acogida es del hombre. La gracia que salva requiere una respuesta, sin ella la visita podría pasar desapercibida. La invitación a la casa es, entonces, una invitación a permitir que la vida entera sea reordenada por esa presencia. Es la oferta de un modo nuevo de habitar el mundo. Escándalo y conversión, la paradoja del amor que irrita. La escena nos confronta con una paradoja recurrente en el camino cristiano. El amor que salva escandaliza. A veces la acción de Dios entra en conflicto con nuestras seguridades. Cuestiona privilegios y desbarata identidades. Los guardianes del orden establecido prefieren la repetición del castigo porque es más cómoda que el riesgo de la transformación. Pero la historia de Zaqueo nos recuerda que la lógica del reino no es sistémica sino personal. No es de pureza sino de inclusión. Y que esa lógica provoca reacciones encontradas. Aceptar esta paradoja implica reconocer que el cristianismo no es un proyecto para mantener el status quo, sino una fuerza que desarticula injusticias y reclama conversiones auténticas. Donde hay acomodamiento, la llamada produce molestia. Donde hay exclusión, la misericordia abre caminos nuevos. La invitación es a no temer esa tensión, sino a verla como señal de que algo genuino está ocurriendo. Aplicaciones contemporáneas, el desafío de la mirada y de la hospitalidad. Si trasladamos la escena a nuestro tiempo,
emergen múltiples preguntas pertinentes. ¿A quiénes excluimos por prejuicios sociales? ¿Quiénes son los publicanos? ¿Modernos a quienes miramos con desdén? ¿Cómo responde la comunidad de fe cuando la misericordia exige romper comodidad y compartir recursos? El gesto de Jesús es pedagógico para nuestras prácticas. Ver al otro con dignidad, acoger su fragilidad. Ofrecer hospitalidad y permitir que la transformación tenga lugar en lo cotidiano. La invitación también es económica y política. La conversión auténtica se refleja en la manera en que gestionamos bienes, poder e influencia. Restaurar, compartir, multiplicar. Para el bien común son actitudes que hablan de una ética que se atreve a contradecir acumulaciones injustas. La revolución del Evangelio se da, en gran medida, en el terreno de lo ordinario. En la mesa, en la casa. En la decisión de repartir lo que tengo. Interioridad y acción, la unidad indispensable. El relato de Zaqueo nos muestra que la fe sana no se divide entre interioridad y acción. La búsqueda de ver a Jesús nace en el corazón. La respuesta concreta transforma la vida entera. Es importante no trivializar la experiencia interior ni reducir la conversión a un acto utilitario. La mirada que busca a Jesús es genuina porque abre paso a la coherencia. La restauración y el compartir son pruebas visibles de una transformación interior auténtica. De la misma manera, la devoción que no desemboca en justicia puede quedar estéril. La invitación es a cultivar una espiritualidad que alimente el compromiso ético y una ética que se funda en la experiencia de la gracia. Comunidad y testimonio, la conversión que contagia. Cuando la conversión es genuina, no queda en lo privado. La casa de Zaqueo se convierte en signo para la comunidad. La experiencia de salvación anuncia que el reino está presente y, por tanto, exige que otros la vean, la comprendan y, eventualmente, se dejen interpelar. El testimonio de una vida transformada tiene potencia para desafiar prejuicios y abrir puertas. Pero también implica responsabilidad. La comunidad debe proteger la conversión, no juzgarla prematuramente ni cerrarse ante la posibilidad de cambio. La casa donde se ha celebrado la salvación es un faro que invita a reconfigurar la mirada social. La alegría de la reconciliación, liberación personal y social. En el centro de la narración palpita una alegría que brota del encuentro liberador. La alegría de Zaqueo es tanto personal como comunitaria. Personal porque se ha liberado de la esclavitud del dinero y la apariencia. Comunitaria porque la restitución repara relaciones y abre caminos de confianza. La salvación anunciada por Jesús es, en última instancia, la invitación a la vida plena. Ese gozo no es efímero, es fruto de la reconciliación. Quien ha sido visto, llamado y acogido reencuentra su lugar en la trama humana. La dimensión espiritual del deseo, un corazón que anhela más. El deseo de Zaqueo por ver a Jesús. Aunque parezca un impulso simple, revela una de las verdades más profundas de la existencia espiritual. Todo corazón humano, aun cuando se encuentre atrapado en contradicciones, tiene una grieta por donde se cuela la gracia. Ese impulso de subir al árbol es símbolo de la inquietud interior, que muchos llevan dentro sin saber nombrarla.
Es la necesidad de algo más grande. De una verdad que confronte, sane y redima. Zaqueo, que había llenado su vida de riqueza, no había logrado llenar el vacío que lo acompañaba en su soledad. El dinero, aunque ofrecía una sensación de control, no lograba otorgarle sentido. En ese anhelo escondido se reconoce la experiencia universal de quienes, a pesar de tener mucho, sienten que algo fundamental les falta. Este deseo marca el inicio del proceso espiritual. Acercarse a la luz aun cuando duela. Subirse a un árbol aun cuando otros se burlen. Reconocer que uno necesita ver porque no sabe cómo vivir plenamente. El Evangelio muestra que la conversión no nace del miedo, sino del deseo. Dios actúa muchas veces moviendo el corazón desde dentro, despertando búsquedas que parecían dormidas. Zaqueo encarna al ser humano que, aun envuelto en sus fallas, conserva la chispa de la inquietud por la verdad. Jesús que se detiene, el Dios que no pasa de largo. El momento en que Jesús se detiene bajo el árbol no es un hecho casual. Es un signo del modo como Dios actúa en la vida humana. No pasa de largo frente a quienes lo buscan con sinceridad. No ignora la agitación interna del corazón. Se detiene, mira, llama. La detención es un acto de compromiso. Jesús se posiciona bajo el árbol como quien bloquea el paso del pasado vergonzoso, como quien se interpone entre la culpa y la posibilidad de una vida nueva. En ese gesto silencioso se revela una verdad esencial. Dios no solo ve nuestra búsqueda, sino que la honra con su presencia. Este detenerse transforma radicalmente la historia. Jesús que se detiene es Jesús, que interrumpe la trayectoria del pecado, que entra en la ruta del rechazo y le da otro sentido. La mirada de Jesús no humilla a Zaqueo. Lo eleva. No señala su pasado. Ilumina su presente. No expone sus errores, despierta su dignidad. El Dios que se detiene es el Dios que confirma que la misericordia no es teoría, sino cercanía concreta. El llamado por el nombre, identidad recuperada. Cuando Jesús llama a Zaqueo por su nombre, realiza un acto de restauración profunda. En el lenguaje bíblico, el nombre revela identidad y misión. Para muchos en la sociedad, Zaqueo ya no era una persona, sino una categoría. Publicano, pecador. Colaborador del imperio. Su existencia se había reducido a un rol social cargado de desprecio. Sin embargo, Jesús no lo llama por su título ni por su pecado. Lo llama por su nombre. Es un modo de devolverle la dignidad que había quedado enterrada bajo sus elecciones erróneas. Ser llamado por el nombre significa ser visto como individuo único, no como una suma de errores. La voz de Jesús resuena como una recuperación de la identidad perdida. En ese instante, Zaqueo deja de ser lo que el sistema decía que era, y comienza a reconocerse como alguien digno de amor. La conversión nace muchas veces de ese momento en que uno se escucha llamado de nuevo, rescatado del anonimato espiritual, al que lo condenan la culpa y la vergüenza. La urgencia del hoy, el tiempo de Dios. Cuando Jesús dice, hoy debo quedarme en tu casa, introduce la categoría del hoy.
que en el Evangelio tiene un significado teológico profundo. El hoy es el tiempo en que la salvación actúa. El instante en que lo eterno irrumpe en lo cotidiano. No es mañana. No es cuando el pecador esté arreglado. No es después de purificarse, es ahora. Esta urgencia refleja que la gracia no espera tiempos ideales. Se da en medio de la imperfección. El hoy de Jesús revela que no existe un pasado suficientemente oscuro que pueda impedir la acción de Dios en el presente. Muchas vidas quedan atrapadas en la idea de que la conversión requiere cumplir primero con requisitos imposibles. Aquí el Evangelio rompe esa lógica. Jesús no dice, cuando cambies, iré. Dice, voy ahora para que cambies. El hoy es el amanecer de una nueva existencia. Y la invitación a no postergar más la transformación. La casa como lugar teológico, donde lo humano y lo divino se encuentran. La casa de Zaqueo. Más que un lugar físico. Representa el interior de su vida. Aquello que había quedado cerrado al mundo. Que Jesús entre en esa casa es signo de que la salvación desea tocar no solo los actos externos, sino el corazón mismo. La casa es la intimidad. El espacio donde se guardan miedos, secretos, heridas, decisiones. Permitir que Jesús entre en la casa es permitirle acceder a la verdad profunda del ser. Esta presencia transforma la casa en un templo, en un espacio de encuentro entre lo divino y lo humano. La salvación no ocurre en la plaza pública ni en un acto multitudinario, sino en la profundidad de lo personal. La conversión auténtica sucede cuando dejamos que Dios entre donde realmente vivimos, no donde aparentamos vivir. Jesús en la casa de Zaqueo muestra que la fe es una relación que toca la vida real. Tus decisiones, tus dolores, tus afectos, tus hábitos. La alegría que desborda, signo de la gracia acogida. La narración destaca que Zaqueo recibe a Jesús muy contento. Esta alegría no es emoción superficial. Es el fruto de haber sido encontrado. De haber sido mirado sin desprecio. De haber sido llamado sin condiciones. La alegría es el indicio de que la gracia ha tocado el corazón. Quien experimenta la misericordia genuina no puede permanecer indiferente. La alegría es el lenguaje espontáneo del alma que ha descubierto que es amada más allá de sus errores. Esta alegría también es fuerza transformadora. No es una emoción pasiva, sino un dinamismo que impulsa a Zaqueo a cambiar. La conversión cristiana no brota de la culpa reprimida ni del miedo al castigo, sino del gozo de haber encontrado una verdad más grande. Ese gozo hace posible renunciar a lo que antes parecía imprescindible. Quien ha descubierto la alegría de ser amado puede soltar la riqueza y compartirla con libertad. La transformación económica, la conversión como cambio de estructura interior. Zaqueo ofrece entregar la mitad de sus bienes y restituir multiplicado a quienes haya perjudicado. Esta decisión no es un gesto superficial, sino la señal de que algo en su orden interior ha cambiado. Su vínculo con la riqueza ha sido sanado. Ya no es esclavo del dinero, lo vuelve instrumento para el bien. En este punto el Evangelio toca un nervio profundo de la existencia humana. La conversión verdadera no solo cambia sentimientos, cambia prioridades, decisiones, modos de relacionarse con el poder.
La economía personal es siempre un espacio donde se revela la verdad del corazón. La restitución que propone Zaqueo no es para ganar aprobación social, sino para reparar lo roto y reconciliar su vida con la justicia. La gracia produce obras, y estas obras son signos visibles de la libertad interior recién conquistada. La salvación como restauración, Jesús devuelve integración. Cuando Jesús declara que la salvación ha llegado a esa casa, está afirmando algo que supera la dimensión individual. No solo Zaqueo ha sido salvado. Su familia, su entorno, su reputación, su lugar en la comunidad han sido restaurados. La salvación cristiana no se reduce a un cambio moral interno, sino que devuelve al ser humano a la comunión que había perdido. La casa, que antes estaba aislada por el rechazo social, ahora se convierte en un espacio donde la comunidad puede renacer. La restauración que ofrece Jesús une lo personal y lo comunitario. Sana al individuo para que pueda integrarse de nuevo. Esta es una lección clave. No hay salvación auténtica sin inclusión. La gracia repara no solo un corazón, sino los vínculos que le rodean. Jesús, buscador de lo perdido, la misión que revela el corazón del reino. El relato concluye con una declaración definitiva. Jesús ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Esta frase no resume solo la misión de Jesús, sino la lógica entera del reino. Dios no espera que los perdidos regresen solos. Va a su encuentro. No exige perfección para conceder amor. Concede amor para que el corazón encuentre su camino. Lo perdido no es descartado. Es buscado con una insistencia que sorprende y desarma. Esta búsqueda revela la identidad de Dios. Un padre que no se resigna a la pérdida de ninguno de sus hijos. La historia de Zaqueo no es un hecho aislado, sino un icono de la manera como Dios actúa en la historia humana. Encuentra, llama, transforma. Devuelve dignidad. La perseverancia del que busca, Zaqueo como modelo de deseo auténtico. En el relato de Lucas la figura de Zaqueo nos enseña que la búsqueda espiritual sincera siempre implica un acto de valentía. Él pudo haberse quedado entre la multitud, resignado a no ver a Jesús debido a su baja estatura. Sin embargo, su deseo lo llevó a encontrar una solución creativa: subir a un árbol. Este gesto muestra la fuerza de un corazón que no se conforma con los obstáculos ni las limitaciones. En nuestras vidas, también encontramos barreras externas e internas que pretenden impedirnos ver la luz. El miedo, la culpa, la costumbre, la opinión de otros. Pero Zaqueo nos recuerda que quien realmente desea ver a Dios debe atreverse a subir más alto que sus propias excusas. La perseverancia espiritual no es terquedad, sino convicción profunda de que vale la pena alcanzar la mirada de Jesús. Aunque eso implique romper expectativas y confrontar el ridículo. Subir al árbol es un símbolo de ir más allá de lo habitual para abrir un horizonte nuevo. El árbol como símbolo de elevación interior. El sicómoro al que Zaqueo trepa no es solo un detalle paisajístico, sino un símbolo interior. El árbol representa el esfuerzo por despegarse del suelo, de lo material, de la lógica ordinaria. Para ver a Jesús, Zaqueo se eleva. No para exhibirse, sino para contemplar mejor.
Este gesto anticipa un movimiento espiritual que todos necesitamos hacer. Elevarnos por encima del ruido. Distanciarnos de las presiones que nos empujan hacia abajo. Apartarnos de aquello que nos limita espiritualmente. La vida cotidiana muchas veces nos deja al nivel del suelo, confundidos, sin perspectiva. El árbol nos recuerda que la visión espiritual se alcanza cuando estamos dispuestos a dar un paso más allá de lo cómodo. La elevación no es orgullo, sino búsqueda humilde. Es reconocer que, sin una mirada más amplia, no podremos discernir el paso de Dios. En medio de la multitud de preocupaciones que nos rodea. Jesús que se detiene ante lo pequeño, la grandeza de lo despreciado. Una de las escenas más conmovedoras del pasaje es el momento en que Jesús se detiene justo donde está Zaqueo. La multitud quizá no reparaba en él. O si lo hacía era para juzgarlo. Sin embargo, Jesús escoge el lugar donde se encuentra aquel que parecía insignificante para todos. La intervención divina ocurre precisamente en la vulnerabilidad. Zaqueo no se destacaba por virtud, sino por necesidad. No por méritos, sino por carencia. Y es allí donde Jesús posa su mirada. Esto revela un rasgo esencial del corazón de Dios. Él se detiene en lo que el mundo ignora. Su paso no privilegia a los perfectos, sino a los que buscan. El Evangelio nos muestra que Dios no mide importancia humana, sino apertura interior. Así, lo que parecía pequeño se vuelve grande. Y lo despreciado se convierte en lugar de revelación. Jesús dignifica lo pequeño cuando lo mira desde su amor. La obediencia rápida de Zaqueo, el corazón que responde sin reservas. Cuando Jesús llama a Zaqueo y le pide que baje del árbol, él responde de inmediato. Esta rapidez no es precipitación, sino disponibilidad. La obediencia es fruto de un corazón que reconoce la oportunidad única del encuentro. Zaqueo entiende que cuando Dios llama, no conviene retrasarse. Muchas veces en la vida espiritual, el momento de gracia aparece de forma inesperada y la respuesta debe ser pronta. Porque la visita de Dios no siempre se repite del mismo modo. La rapidez de Zaqueo revela que su deseo por ver a Jesús no era superficial. Había un anhelo profundo que aguardaba la palabra, que lo hiciera bajar hacia una vida nueva. Esta prontitud es un desafío para los creyentes. Responder con libertad, sin cálculos ni dilaciones. Convencidos de que la voluntad divina siempre abre caminos más altos que nuestras seguridades. El corazón que obedece prontamente experimenta una purificación interior que lo prepara para acoger transformaciones profundas. La mesa compartida, signo de comunión y transformación. Cuando Jesús anuncia que desea hospedarse en la casa de Zaqueo, desata un signo profundo de comunión. La mesa compartida en la tradición bíblica implica aceptación, pertenencia, restauración. Jesús no simplemente conversa con Zaqueo. Quiere comer con él, entrar en su intimidad. Reunirse en el espacio donde se hacen las decisiones más personales. Este gesto rompe la distancia social y religiosa que la gente quería imponer sobre Zaqueo. La mesa del encuentro se convierte en un altar donde la gracia se derrama. Cada comida que Jesús comparte en los evangelios abre caminos de conversión.
En la casa de Zaqueo surge la reconciliación entre lo humano y lo divino. Entre la culpa y la misericordia. Entre la soledad y la comunión. La mesa compartida es símbolo de la inclusión radical del reino. Nadie queda fuera cuando abre su puerta a la presencia divina. La resistencia de la multitud, espejo de nuestras propias limitaciones. La murmuración de la gente al ver a Jesús. Entrar en casa de un pecador revela la tendencia humana a bloquear la gracia cuando no se ajusta a nuestras expectativas. La multitud representa los prejuicios, los legalismos, las rigideces que se resisten a la novedad del espíritu. Muchas veces repetimos este patrón cuando juzgamos quién merece ser tocado por Dios y quién no. La crítica de la multitud es un espejo que obliga a examinar nuestras actitudes. ¿Acogemos la conversión del otro o la cuestionamos? ¿Celebramos la misericordia o nos irrita? Que Dios sea tan generoso. El Evangelio nos recuerda que la salvación no depende de la opinión humana. Jesús invita, llama. Entra y transforma sin pedir permiso a los criterios estrechos de quienes se creen justos. La multitud no entendía que Dios no opera según la lógica del mérito, sino de la gracia. La palabra que transforma, la declaración sincera de Zaqueo. Cuando Zaqueo expresa su decisión de devolver lo injusto y compartir sus bienes, sus palabras no son justificativas, sino revelación de un cambio interior. Él no habla para limpiar su imagen, sino para manifestar su nueva identidad. La conversión auténtica nace de dentro hacia afuera. Lo que dice Zaqueo no busca aplausos ni aprobación, sino coherencia. Sus palabras se vuelven sacramento de su transformación. A través de este gesto verbal, Zaqueo reordena la relación entre su historia y su futuro. La palabra pronunciada con verdad tiene un poder espiritual profundo. Es capaz de romper ataduras internas y abrir posibilidades nuevas. En su declaración se percibe que la gracia ha penetrado hasta las raíces de su ser. Esta sinceridad es crucial en el camino espiritual. Hablar desde la verdad es el primer paso para vivir desde la verdad. La justicia restaurativa, el corazón que repara lo roto. La decisión de Zaqueo de devolver y compensar lo que había tomado injustamente es un ejemplo claro de justicia restaurativa. No basta con sentir arrepentimiento. La conversión verdadera busca sanar lo que ha sido dañado. El arrepentimiento se vuelve concreto cuando genera acciones reparadoras. En esto, Zaqueo se vuelve modelo de una espiritualidad que integra misericordia y justicia. La reparación no es castigo, sino libertad. Cuando devolvemos lo que hemos tomado. Cuando sanamos relaciones heridas. Cuando corregimos prácticas injustas. Experimentamos una liberación que el alma necesitaba. Zaqueo entiende que la gracia no elimina responsabilidades, las ilumina. En su gesto descubrimos que la conversión cristiana no es pasiva, sino profundamente activa, transformadora y social. La afirmación de Jesús, la salvación que visita lo cotidiano. Las palabras finales de Jesús, proclamando que la salvación ha llegado a esa casa, muestran que el Evangelio se concreta en lo cotidiano. La salvación no es un concepto abstracto, ni un estado emocional, ni una idea teológica lejana. Es una presencia que entra donde vivimos, donde trabajamos, donde sufrimos, donde decidimos.
Jesús no salva a Zaqueo desde afuera, sino desde dentro de su historia. La casa común se vuelve casa de salvación. La vida ordinaria se vuelve lugar sagrado. En esta afirmación comprendemos que Dios no transforma únicamente el espíritu, sino también el entorno social y relacional de la persona. La salvación no es un evento aislado, sino un estado nuevo de existencia, que reestructura la vida entera. La alegría como signo de encuentro, el gozo que nace de sentirse amado. Zaqueo baja apresuradamente y recibe a Jesús con alegría. Una alegría que no es superficial ni pasajera. Es el gozo profundo de saberse mirado sin condena y amado sin condiciones. Esa alegría es uno de los frutos más auténticos de la experiencia espiritual. Cuando la presencia divina entra en la vida humana, el alma se expande, se aligera, se ilumina. La alegría de Zaqueo es la señal inequívoca de que un proceso de liberación está comenzando. No es la alegría de haber sido aprobado por la multitud, sino la de haber sido acogido por Dios. Esta alegría, que brota incluso antes de que cambien las circunstancias externas, muestra que la conversión no se vive como un peso, sino como una fiesta interior. El gozo es la huella que deja Dios en el corazón cuando lo toca con su misericordia. La murmuración como espejo de nuestras resistencias interiores. Cuando la multitud murmura porque Jesús entra en casa de un pecador, revela una actitud humana que todos conocemos. La dificultad para aceptar que Dios actúe fuera de nuestras expectativas. La murmuración no es solo un comentario externo. Es reflejo de un corazón que teme la amplitud de la misericordia divina. Nos cuesta aceptar que Dios ame al que consideramos indigno, que visite a quien juzgamos, que restaure lo que otros quieren descartar. Esa resistencia es una invitación a examinar nuestras propias rigideces internas. ¿Cuántas veces murmuramos por dentro cuando vemos que otros reciben bendiciones? ¿Qué creemos no merecer? Jesús, al ignorar las murmuraciones, muestra que la obra de Dios trasciende el juicio humano y nos invita a dejar de lado la murmuración para aprender a alegrarnos con cada acto de misericordia, aunque no encaje con nuestros criterios. La conversión que toca la raíz, del egoísmo a la entrega concreta. La transformación de Zaqueo se hace visible cuando decide compartir sus bienes y reparar lo que ha dañado. En este gesto se revela que la conversión verdadera no es emocional, sino integral. Toca la raíz de aquello que más fuerza tiene en la vida. Las decisiones concretas, especialmente aquellas relacionadas con el poder, el dinero y la justicia. Zaqueo, que antes vivía centrado en el beneficio personal, ahora se abre a la generosidad y a la reparación. El egoísmo es sustituido por un amor activo, que busca restaurar el bien. Esto muestra que la fe no es un asunto teórico, sino un compromiso que transforma la realidad. La conversión auténtica siempre produce un cambio visible en la forma en que tratamos a los demás, en cómo usamos nuestros recursos y en cómo afrontamos nuestras responsabilidades morales. La justicia que sana relaciones, la restitución como acto de verdad. Zaqueo no se limita a compartir. Se compromete a devolver multiplicado todo lo que tomó injustamente.
Este gesto revela una dimensión esencial de la vida espiritual. La justicia como camino de sanación. Reparar lo dañado no borra el pasado, pero transforma su significado. La restitución no es un castigo, sino un acto de amor hacia la verdad, hacia el prójimo y hacia uno mismo. A través de ella, Zaqueo recupera su libertad interior y reconstruye los vínculos que él mismo había roto. La conversión nos llama también a este tipo de honestidad valiente, que se atreve a reconocer errores y a remediarlos. En la restitución se manifiesta la madurez espiritual, porque quien ama de verdad busca restaurar lo que ha sido quebrado. Y en esa reparación se experimenta una paz que no puede ofrecer ninguna evasión. La salvación que transforma desde dentro y se expande hacia afuera. La historia de Zaqueo en Lucas llega a su culmen al revelarnos que la salvación no es simplemente un acto externo, una acción puntual o una mejora moral pasajera, sino un encuentro vivo con un Dios que mira, llama y entra en lo profundo del corazón humano. La conversión de Zaqueo no empieza con un cambio de conducta, sino con la mirada misericordiosa de Jesús, que lo reconoce por su nombre y lo invita a una relación personal. Es esta mirada la que reordena el interior del hombre, la que despierta la dignidad dormida, la que rompe el peso de la culpa y la que abre las puertas de la alegría. La salvación, entonces, no es una teoría, es una presencia que transforma. Zaqueo nos enseña que nadie está fuera del alcance de Dios, ni siquiera aquel que socialmente es despreciado, que moralmente se ha equivocado, o que personalmente se siente pequeño. La gracia no se detiene ante los prejuicios humanos. Y Jesús nos revela que el amor divino va siempre hacia quien más lo necesita. Lo que para muchos era un pecador indigno, para Dios era un hijo que debía ser restaurado. Esa lógica divina nos invita a dejar atrás nuestras murmuraciones internas y abrir el corazón para mirar con la misma misericordia que Jesús. La conversión auténtica, como la de Zaqueo, se manifiesta no solo en sentimientos, sino en acciones concretas. Reparación, generosidad, justicia y apertura al otro. Su transformación interior se hace visible en un cambio de vida que toca las áreas más sensibles. Sus bienes, sus relaciones, su responsabilidad social. No como una obligación impuesta, sino como un fruto natural del amor recibido. Cuando Dios entra en la casa interior, lo que antes estaba desordenado encuentra su lugar. Y lo que estaba cerrado se abre hacia los demás. Finalmente, Jesús declara el sentido de todo este encuentro. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Esta afirmación resume el corazón mismo del Evangelio. No somos nosotros quienes damos el primer paso. Es Dios quien nos busca, quien nos sorprende, quien se detiene debajo de nuestro árbol y nos invita a descender hacia una vida nueva. La salvación es iniciativa divina, pero necesita nuestra apertura humilde, nuestro deseo sincero y nuestro valor, para dejar entrar al Señor en la vida cotidiana. La historia de Zaqueo es, en última instancia, una invitación universal. Todos somos buscados, todos somos llamados. Todos somos capaces de renovar nuestra vida cuando permitimos que Jesús habite en nuestra casa interior.
Y así, la salvación se convierte no solo en un regalo personal, sino en una luz que se extiende a quienes nos rodean. Porque cuando Dios transforma a uno, bendice a muchos. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones, la alegría como fruto visible de la gracia. En el relato se menciona que Zaqueo recibe a Jesús con alegría. Esta alegría no es superficial. Es fruto de una liberación interior. La gracia, cuando toca el corazón, genera una alegría que no depende de circunstancias externas, sino del descubrimiento de ser amado y perdonado. La alegría de Zaqueo es un signo de que la conversión no es un peso, sino una fiesta. Muchas veces se percibe la vida espiritual como exigente, difícil o restrictiva. Pero la alegría de Zaqueo demuestra que la verdadera transformación produce gozo. Porque libera al ser humano de cargas que llevaba por años. La alegría es la confirmación de que la presencia de Dios ha entrado en la vida. Cuando uno se encuentra realmente con Cristo, algo dentro se ilumina y se expande. Es una alegría que nace de sentirse visto, elegido y transformado. La salvación como una presencia que redimensiona la historia personal. Cuando Jesús declara que la salvación ha entrado en la casa de Zaqueo, afirma algo que va más allá del momento. La salvación no se entiende como un evento aislado, sino como una presencia que reconfigura toda la historia personal. La vida pasada de Zaqueo no se borra, pero queda redimensionada por la presencia de Cristo. Su identidad ya no se define por sus errores, sino por la gracia recibida. Esta nueva identidad no elimina la memoria del pecado, pero la transforma en lugar de misericordia. Cada historia humana contiene errores, sombras y heridas. Pero cuando la salvación entra, estas sombras no desaparecen por completo, se llenan de luz. La casa se vuelve un signo de que Dios habita lo cotidiano. Que la conversión no ocurre en espacios lejanos, sino en la vida real, en la mesa, en las relaciones, en las decisiones diarias. El movimiento interior que precede a toda conversión. En todo proceso espiritual auténtico. Existe un despertar interior que antecede al encuentro visible con Dios. En la figura de Zaqueo podemos imaginar ese movimiento oculto del alma, que ya llevaba tiempo inquieto. Aunque su vida estuviera marcada por la injusticia, algo dentro de él comenzaba a percibir que no podía seguir viviendo igual. Ese despertar interior no siempre se manifiesta en palabras ni en decisiones inmediatas. Muchas veces opera como una insatisfacción profunda. Un cansancio de lo superficial. Una intuición de que debe existir algo más grande que el propio ego y los propios intereses. Este movimiento interior es obra silenciosa de la gracia que remueve el corazón para prepararlo a recibir la mirada del Señor. Zaqueo no se acercó por curiosidad fría, sino porque había en él un vacío que ya pedía ser llenado. La conversión, por tanto, comienza mucho antes de subir al árbol.
nace cuando el alma empieza a reconocer su necesidad de Dios. La mirada que cambia destinos, Jesús ve donde el mundo desprecia. La escena en la que Jesús se detiene y fija su mirada en Zaqueo es uno de los momentos más potentes del Evangelio. En una ciudad llena de gente, repleta de rostros y expectativas, la mirada de Cristo se detiene en el más improbable. La mirada divina tiene esta característica. Ve donde nadie mira, valora lo que otros descartan. Reconoce dignidad donde el mundo marca vergüenza. Esa mirada es transformadora porque revela al ser humano su verdadero valor. En un instante, Zaqueo se descubre visto, llamado y reconocido, y la fuerza de esa mirada basta para derrumbar años de culpa y distanciamiento. Cuando Jesús mira, no evalúa el pasado. Reconoce el potencial de una vida nueva. Su mirada no compara ni clasifica, vivifica. En este gesto aprendemos que la salvación comienza cuando dejamos que Dios nos mire y aceptamos ser vistos sin defensas ni máscaras. El llamado por el nombre, la personalización del amor divino. Jesús no dice oye, tú del árbol, lo llama por su nombre, Zaqueo. Ese detalle es crucial porque revela la forma en que Dios se relaciona con sus hijos. El amor divino no es genérico ni impersonal. Es profundamente personal. Llamar por el nombre significa reconocer identidad, historia, heridas, caminos, búsquedas. En medio de una multitud que lo etiquetaba como pecador, Jesús pronuncia el nombre que otros usaban para señalarlo. Pero lo pronuncia con una tonalidad distinta, la tonalidad del amor. Ese llamado transforma la identidad de Zaqueo porque le recuerda quién es a los ojos de Dios. Cuando el Señor nos llama por nuestro nombre interior, nos hace descubrir que no somos lo que hemos hecho, sino lo que Él puede hacer en nosotros. Ese llamado personalísimo es el punto de partida de toda verdadera conversión. El encuentro entre la humildad y la gracia, bajar del árbol como acto espiritual. Zaqueo baja del sicómoro con rapidez, pero ese gesto, más allá de lo físico, es profundamente espiritual. Bajar del árbol es abandonar una posición elevada, aunque fuese por necesidad, para colocarse a la altura de Jesús. Es símbolo de humildad, de renuncia al control, de disposición a dejarse encontrar. En la vida espiritual, muchas veces nos subimos a árboles simbólicos. Orgullo, autosuficiencia, justificaciones, temores. Bajarnos implica reconocer que no podemos salvarnos solos y que necesitamos abrirnos a la gracia que desciende hacia nosotros. Esta acción revela que la conversión no es solo ascender para ver mejor, sino también descender para dejarnos tocar. Zaqueo baja del árbol no con vergüenza, sino con gozo, porque en ese descenso se encuentra con la dignidad que había perdido. Bajar es un acto de entrega y al mismo tiempo de liberación. La casa como espacio de revelación, Dios quiere entrar donde vivimos. Cuando Jesús expresa su deseo de hospedarse en casa de Zaqueo, está revelando una verdad espiritual profunda. Dios no busca templos perfectos, sino hogares dispuestos. La casa representa la vida cotidiana, los rincones de la existencia, donde se cocina la verdadera historia personal.
Allí están las relaciones, los conflictos, las decisiones, los tesoros y las sombras. Jesús quiere entrar precisamente en ese lugar. No para condenar, sino para transformar. La presencia del Señor en la casa de Zaqueo indica que la salvación no ocurre en espacios idealizados, sino en la realidad concreta donde vivimos. Es un recordatorio de que Dios desea instalarse allí donde pasan nuestras horas, donde luchamos, donde fallamos, donde amamos. En ese hogar imperfecto es donde comienza la obra redentora. Porque solo allí pueden cambiarse los hábitos, los criterios y los caminos. La murmuración como resistencia espiritual, el corazón que teme la gracia. La reacción de la multitud que critica la decisión de Jesús de hospedarse en casa de un pecador revela una actitud humana muy común. La resistencia a la gracia cuando no coincide con nuestras categorías. La murmuración es señal de que el corazón se siente amenazado por una misericordia demasiado amplia. Es fácil aceptar el perdón cuando se aplica a nosotros, pero difícil cuando se aplica a quien juzgamos. La multitud no comprende que el amor de Dios no sigue las lógicas humanas de exclusión o mérito. Su murmuración representa esa parte de nuestro propio corazón que se incomoda cuando la misericordia desafía nuestros esquemas. Este pasaje nos invita a dejar de lado la actitud del acusador y aprender a celebrar la obra de Dios en los demás. Quien murmura se queda fuera de la fiesta. Quien acepta la gracia entra en comunión con el movimiento del Espíritu. El desbordamiento del corazón convertido, la generosidad como fruto. En el momento en que Zaqueo anuncia que dará la mitad de sus bienes a los pobres y devolverá multiplicado lo que tomó injustamente, revela un corazón que ha sido verdaderamente transformado. La conversión no se queda en palabras emocionales, se vuelve acción. La generosidad de Zaqueo no es obligada ni forzada. Es fruto del desbordamiento interior. De haber sido amado, mirado y acogido. Cuando la gracia toca el corazón, el ser humano descubre que poseer no es tan importante como compartir. La generosidad se convierte en consecuencia natural del encuentro con Cristo porque el amor recibido se traduce en amor ofrecido. Este gesto nos enseña que la conversión auténtica siempre produce frutos visibles en la vida diaria y, en especial, en nuestras relaciones y decisiones materiales. La restitución como camino de sanación, reparar lo herido. La decisión de Zaqueo de devolver lo que tomó injustamente revela una dimensión esencial de la conversión. La restitución. No basta con sentir arrepentimiento interior. La vida espiritual exige sanar las heridas que hemos causado. Reparar lo dañado no es un castigo, sino un acto de justicia restauradora que libera tanto a quien ofrece la reparación como a quien la recibe. Zaqueo comprende que la gracia no borra las responsabilidades, sino que le da fuerza para afrontarlas. Esa capacidad de reparar lo roto es signo de una conciencia nueva, iluminada por la verdad. En nuestra vida cotidiana también necesitamos hacer caminos de restitución, pedir perdón, corregir errores, enmendar injusticias, reconstruir puentes. Dios no nos exige perfección, pero sí sinceridad. Y la sinceridad se manifiesta en actos concretos de reparación.
La salvación como experiencia que abarca a toda la familia. Cuando Jesús declara que la salvación ha llegado a la casa de Zaqueo, no habla solo de él como individuo, sino de su hogar entero. La salvación es expansiva. Donde entra, transforma ambientes completos. La presencia de Cristo en un corazón ilumina también las relaciones. La convivencia, las decisiones y el futuro compartido. Esta frase revela que la obra de Dios nunca es individualista, es comunitaria. La salvación es una luz que atraviesa la historia familiar, que purifica heridas antiguas, que abre caminos nuevos. La casa de Zaqueo se convierte en un santuario, donde la gracia se derrama sobre todos los que allí habitan. Así, el Evangelio nos recuerda que cuando Dios toca a una persona, su bendición se extiende a quienes forman parte de su vida. El deseo que supera las limitaciones, una búsqueda que nace del corazón. Antes de que Zaqueo pudiera ver a Jesús, tuvo que enfrentar sus propias limitaciones. Su baja estatura era un impedimento físico, pero simboliza también los obstáculos interiores que todos cargamos. Complejos, miedos, culpas. Viejas historias que parecen reducirnos por dentro. Sin embargo, el deseo profundo de encontrar sentido, verdad y plenitud lo impulsó más allá de esas barreras. Ese deseo es un fuego que Dios mismo enciende en el alma para conducirla hacia Él. En Zaqueo descubrimos que el crecimiento espiritual no nace de sentirnos grandes, sino de reconocer que necesitamos elevarnos por encima de nuestros límites. Ese impulso interior nos invita a subir, a buscar, a no resignarnos, a vivir encerrados en lo que creemos que somos. La conversión siempre empieza por un deseo que se atreve a desafiar la comodidad. Y en ese atrevimiento humilde comienza a manifestarse la acción divina. El árbol como punto de encuentro entre el esfuerzo humano y la gracia divina. El sicómoro al que Zaqueo trepa no es solo un refugio físico, sino un símbolo de ese lugar intermedio donde el esfuerzo humano se une a la gracia. Subir al árbol representa hacerlo que está en nuestras manos para buscar a Dios, aun cuando no sepamos qué vendrá después. Es un gesto que combina humildad y valentía. Humildad porque reconoce que desde abajo no se ve. Valentía porque se expone al juicio de la multitud. Ese árbol se convierte en el puente donde la iniciativa humana se encuentra con la mirada divina. En la vida espiritual, también necesitamos árboles. Momentos de silencio, decisiones arriesgadas. Renuncias concretas. Espacios nuevos que nos permitan elevar nuestra mirada. El sicómoro no es un lugar cómodo, pero sí es un lugar fecundo. Porque desde allí el buscador sincero descubre que la gracia siempre llega donde hay apertura auténtica. La mirada que transforma lo escondido, Jesús busca al que se oculta. Cuando Jesús se detiene justo debajo del árbol, revela una verdad sorprendente. Dios busca incluso al que intenta esconderse en su curiosidad silenciosa. Zaqueo había subido para ver sin ser visto, para observar desde una distancia segura. Pero esa distancia se rompe cuando Jesús levanta los ojos. La mirada divina no pasa de largo, sino que penetra en los rincones donde creemos estar ocultos. Esa mirada no es condenatoria, sino reveladora. No expone para avergonzar, sino para despertar.
Jesús mira hacia arriba y encuentra al que se había refugiado entre ramas. Como si dijera que ninguna altura, ninguna excusa, ninguna distancia impide que Él nos vea. En esta mirada, Zaqueo descubre que Dios no solo permite que lo busquen, sino que también busca incansablemente a quienes sienten que no son dignos de ser encontrados.